¿Conocés el fenómeno de los terraplanistas? ¿Por qué existe la necesidad de descreer de cosas científicamente comprobadas? ¿Tenés hipotiroidismo? Tips para mejorar esta patología desde la alimentación y el ejercicio físico. Hoy en Cada Día a la Tarde. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos. También, Entre otros temas, tenemos mucho más. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Y la bienvenida, porque va a ser el tema así de inicio, a la doctora en astronomía e investigadora del CONICET, Beatriz García. ¿Cómo va, Beatriz? Muy bien, muchas Hace gracias. mucho nos veíamos, ¿eh? Hace mucho tiempo. Feliz encuentro sí. en la tarde. Gracias, igualmente. Bueno, lo planteamos ahí en los títulos. ¿Qué está pasando con esta gente que de pronto formula, así con toda tranquilidad, fuerza también y mucho entusiasmo, que la Tierra no es redonda, que nuestro planeta Tierra no es casi una esfera, sino que es plana? Así sería, ¿no? El famoso fenómeno Así, de como los si fuera la tablet que terraplanistas. muestra Sí. Ale Ortega. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué nos pasa a nosotros que elegimos algunos creer y otros no? ¿Sí? Respecto a lo que la ciencia ha comprobado. Bueno, hay mucha gente que descree lo que ya está científicamente avalado. Sí. ¿Pero por qué nos pasa eso? Y quienes saben también van a dar, por supuesto, su parecer, su opinión al respecto. Tal cual. Beatriz, ¿qué te parece esta formulación Respecto de los que- terraplanistas? Bueno, la gente tiene toda la libertad de pensar lo que quiera. Hay muchas propuestas que no son científicas. Esto es una idea. Nosotros no podemos llamarlo una teoría porque es simplemente una idea. Ajá. Que tiene cero comprobación. Sí. Hay un montón de postulados y de propuestas de las personas que proponen esta idea, reitero, pero respecto de las verificaciones no hay ninguna. La ciencia es una actividad humana, cultural, que tiene algunas premisas, digamos. Sí. Uno, primero que en general no habla de lo que no sabe. Tampoco hablamos de aquello que no tiene cierta verificación, para lo cual se ha hecho algún experimento. Sí. Y entonces vos, cerrás algo, una actividad, una forma de encarar a la naturaleza, que nosotros llamamos método científico, que parece una cosa medio formal y rígida, pero que no lo es y que tiene que ver con esa aproximación al mundo natural y tratar de verificar lo que estás diciendo. Ajá. Para eso ejecutás experimentos. Algunos son más sencillos y otros son un poco más complicados, pero siempre los experimentos hay que entenderlos en un contexto general en donde hay muchos factores que actúan sobre ese experimento, y en el caso de los terraplanistas hay muchas cosas que dejan de lado para poder proponer lo que proponen. Claro, Sí. ustedes tienen todo el aval del estudio, de la investigación, ¿no? Pero te invito a que veas qué opina la gente, ¿te parece? Sí, Para cómo no. meternos de lleno en el tema, ¿qué opinás vos que estás del otro lado? Vamos ya mismo a redes sociales. Dale. A ver, ¿qué opina A la gente ver, a respecto a ver. este tema? Bueno, hoy en Cada Día a la Tarde nos preguntamos ¿por qué crees que hay tantas personas que descreen de estas verdades científicamente comprobadas? Por ejemplo, el grupo terraplanista. Queremos conocer realmente tu opinión y participás con esto de meterte y hacer tu comentario por entradas para el cine, que va además acompañadas de jugos Sumi. Aldana Torres dice, me parece interesante, pero la verdad no tengo información al respecto. Flor Domínguez dice, hola, buenas tardes, tal vez no creen porque no están bien informadas. Me gustaría saber sobre esto. Información, propone Flor, es lo que pide, lo que reclama, y por eso la tenemos a la doctora Beatriz García acá con nosotros. ¿Qué dice May Rosales? Lo siguiente, yo creo que son personas ateas, no creen más allá de lo que ven. Mayra deja las últimas. Damaris Bracamonte dice, porque al tener poca información concluyen en sus propias opiniones, las creen ciertas e irrefutables, solo por eso. Valentina, por acá, porque hay que informarse un poco más. Si están comprobadas, es por algo importante que se encontró. Deja las últimas, bueno, Valentina que va al aval de los estudios, ¿no? De la Claro. investigación. Y Betina Pravata Enciso, nos quedamos con ella, dice, es raro, pero todo puede ser. Abre una puertita Claro, a como la que no duda. descree. Yo digo, tantos años de creer que el planeta Tierra tiene una forma casi esférica, no es una esfera total. Ya dijimos, nos enseñaron desde siempre que está como es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Sí, yo no usaría la palabra creer, Bien. porque la palabra creer tiene que ver con la fe. Y Bien. entonces la descartaría un poquito, porque la ciencia no puede basarse en la fe. Ajá. Uno observa fenómenos, tiene que, otra vez, repito, ver en qué contexto, por ejemplo, lo que vemos aquí en el ámbito del estudio, que es un espacio pequeño, Sí. no es lo mismo que lo que uno podría estar observando en un espacio mucho más grande. Beatriz, Ajá. ¿cómo
perdón que te interrumpa, ¿cómo le explicaríamos a esa persona que está en casa por qué la Tierra no puede ser llana ni flota como si fuese una llanura? ¿Desde qué punto de vista, cómo flotar se lo explican? el tema del flotar es otra Por cosa eso, completamente pero diferente. Los terraplanistas creen eso. Pasa que los que no sabemos lo decimos así, ¿viste? Claro. Un poco. Claro. La A gente mí- en la calle no utiliza el lenguaje de usted. Yo te respeto mucho, pero viste que la gente en la casa lo dice. El de otra tema es manera. el siguiente, hay una serie de observaciones que se han hecho a lo largo de los años, porque el tema de la demostración de algunos hechos relacionados con el sistema solar, con la Tierra, la forma de la Tierra, etcétera, no es algo que probamos hace una década. Sí. Los estudios relacionados con la forma del planeta tienen miles de años y tienen comprobaciones que van más allá de lo que yo pueda o no creer, asociados con hechos que obviamente los terraplanistas niegan, como el de haber viajado más allá de nuestro planeta. Sí. No solo viajamos a la Luna, cosa que es absolutamente real, sino que hemos enviado naves que están sobre la superficie de Marte. Es decir, no hemos visto el planeta desde aquí nomás, desde un espacio muy pequeño, Sí. o lo que ellos mismos proponen, de 10 a 10 kilómetros de distancia. 10 kilómetros de distancia para un planeta que tiene 12.700 kilómetros de diámetro es nada, es insignificante. Obvio que en el pequeño espacio vos ves una pequeñísima porción de ese plano tangente a la superficie de la Tierra, que Sí. llamamos horizonte. Pero una vez que vos te elevás mucho o que viajás mucho, la planitud deja de existir. Esto sería como si yo, por ejemplo, mirara este globo terráqueo así desde cerca y veo Sí, una cada vez más, circunferencia, pero si me alejo, Claro, y digo, con tenés tanta que tener imagen perspectiva. satélite. Claro. Sí, bueno, los terraplanistas dicen que son todas falsas. son Ahora, no hay trucadas. pruebas, son trucadas, No son existe la falsas, no NASA, existen. Que no la se NASA llegó a la existe, Luna. dicen, No, que y el hombre no aparte, llegó a la Luna. otro tema- Que Australia es un continente que está inventado por Estados Unidos. No que creen en son la gravedad actores, tampoco, la gravedad tampoco. No creen en la gravedad, o sea, niegan un montón de cosas que Como- uno, bueno, Pero ha estudiado afirman y- otras, por ejemplo, cuando vos les comentás a través de un telescopio, vos ves otros planetas, ¿no? Júpiter, Saturno, etcétera, y ves Sí. cómo orbitan sus lunas en torno de ellos. El argumento de este grupo de personas es que todos los planetas son esféricos, excepto la Tierra. ¿Y por qué será Entonces, distinto según ¿por qué? ellos? ¿Y a vos qué te parece? Porque, digamos, si todos son Yo no esféricos tengo menos ninguna- la Tierra, Claro, ahí es también como se cae hay un poco la proble- teoría de bueno, ellos. Bueno, pero es lo que te dicen, que todo lo que se ve a través del telescopio es cierto porque es un instrumento óptico, entonces lo estás Ajá. viendo. Todo es esférico excepto la Tierra. En todos lados hay gravedad excepto en la Tierra, porque el problema, ¿cómo haces para mantenerte sobre un mundo plano? Claro. La propuesta es que la Tierra está permanentemente ascendiendo hacia no se sabe qué O sea, lugar. solamente hay gente arriba y nunca abajo. por así Claro, decirlo. y al ascender vos estás ahí sobre la Apoy- superficie. apoyado en algo. Hay un movimiento permanente de la Tierra hacia arriba. Hay Sí. que tener bien en cuenta que en el universo, en el espacio, no hay ni arribas ni abajos. Y entonces sí, se cae un poco el argumento. El argumento de que el agua está plana o que no ves realmente el barco desaparecer. Pero hay muchos experimentos, al margen de lo que yo te pueda decir, hechos con Ahora, luz y en donde Beatriz, uno puede afirmar que efectivamente la Tierra no es plana. A mí ¿no? me recorre en toda esta Inclusive charla... sin viajar. Claro, a mí me recorre una duda. ¿Por qué de pronto un terraplanista plantado en el medio, no sé, de un cumpleaños, capta la atención y pone estar 1 hora y media o todo lo que dura el cumpleaños, captando la atención y emitiendo sus formulaciones, sus Mira, creencias? el tema científico, y más si vos estás hablando de la Tierra como planeta, en donde ya estás metiéndote en la astronomía, que Sí. es un tema que a todos les interesa, a todos les interesa. El problema de la ciencia en general es que es enseñada de una manera bastante básica y hasta deficiente, diría yo, en los niveles en donde la gente tiene la mayor capacitación, que es hasta el nivel medio. Bien. Enseñar ciencia no es fácil. En general, los profesores se limitan a hacer que el alumno reproduzca ejercicios, Sí. no enseñan ciencia. Entonces, la aproximación al mundo natural, que debería ser muchísimo mejor, la gente debería estar muchísimo más capacitada científicamente, tener una cultura científica, como le decimos ahora. Nos No falta es- estudio, vos decís. no estudio, nos falta Capacitación, una que nos aproximación Claro, adecuada a información. la naturaleza y al mundo científico, a la manera en que yo explico cómo la naturaleza es y cómo funciona. Obvio que nosotros no modulamos a la naturaleza, podemos ser catalizadores de fenómenos, obviamente, pero la naturaleza está allí, el científico se aproxima y trata de explicar lo que observa. Ahora, si vos propones una idea y las pruebas que das
no tienen forma de ser verificadas, eso ya no es ciencia, es no ciencia. No se da para, digamos, una manera de generar polémica. Digo, históricamente se revierte la polémica. Antes se pensaba, se creía recientemente que la Tierra era plana y alguien dijo, no es plana, es redonda. No, bueno, y es al revés. pero no fue, dijo alguien y se le ocurrió, sino que el proceso de aproximación a la forma real de la Tierra viene de la mano de múltiples observaciones, de haber analizado los fenómenos, de haber visto la proyección de la sombra de la Tierra, por ejemplo, sobre la Luna en los eclipses. Es una proyección que vos tenés siempre, una figura que es circular. La única forma en el espacio que te da una sombra que siempre es circular es una esfera. Sí. Si vos fueras un plato, va a haber algún momento en que proyectes una sombra que es una línea, por ejemplo. Y eso no se ve jamás, ni se ha visto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bien. Y el tema de la gravedad es otro problema, ¿no? No es un problema, es una realidad. Me encanta el tema de la gravedad. Me encanta. Sí, es muy Déjamelo bueno. ahí porque también recién lo rozamos. Déjame el tema de la explicación de cómo funciona esto de la gravedad para un capítulo enseguida. Yo apunté por acá que esto de discutir, de presentar un argumento y recibir por ahí un contraargumento, de presentar una idea y encontrar quien te la refuta, es una de las actividades más propias de nuestra civilización. Desde, no sé, hace más o menos 1000 años, ¿no? El ser humano tiene eso consigo, ¿no? El de poder discutir y presentar ideas y contraideas. Ahora, ¿por qué? ¿Será discutir por discutir o será que hay una necesidad de refutar lo que está científicamente ya comprobado? Esto me mueve a pensar en la psiquis. Exacto, y me quedaba en lo que decías vos recién, ¿no? ¿Por qué un terraplanista en un cumpleaños, en una reunión social, capta la atención de todos? Por ahí un poco lo que decía Beatriz, en la ignorancia de uno, el desconocimiento, ¿sí? En la falta de estudio que tenemos para con la ciencia, que hace que nos hagan dudar los otros. ¿Pero por qué pasa esto? Se lo preguntamos a Jorge Omar Domínguez. ¿Por qué descreemos? Jorge, psicólogo amigo de la casa, está con nosotros. Bienvenido, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Buenas tardes, ya a esta hora, Jorge. Claro, ya. Buenas tardes. Tanto como tarde. Jorge, ¿Cómo va? ¿cómo andás? Bien, muy bien, he estado escuchando atentamente lo que están conversando, es tremendamente interesante. Sí. Hay muchas cosas que se podrían sacar a colación respecto de esto. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hablar es que los seres humanos, desde que existimos como especie, siempre hemos dado explicaciones a todas las cosas que nos producían angustia en un afán, digamos, de hacer que todo parezca más controlable. De ahí surgen los mitos. Los seres humanos siempre tratamos de concatenar eventos que a veces no tienen nada que ver unos con otros y completamos todo con una historia. Siempre es este principio de que tenemos a nivel cerebral de detectar patrones, que tiene que ver básicamente con algo que nos ha permitido subsistir como especie. Entonces, cuando ocurren este tipo de cuestiones, de que hay fenómenos que ya están sobradamente explicados de la ciencia, y hay personas que disienten con eso sin ningún tipo de argumento, obviamente que tienen la capacidad de buscar explicaciones alternativas. Ajá. Sí. Entonces, va un poco en la línea de esto que estoy explicando, sumado al hecho de lo que se llama el sesgo de confirmación. Todas las personas tendemos a percibir la realidad a partir de nuestras propias creencias armadas a priori. Esta cuestión que yo digo, bueno, todas las personas que viven en este barrio son violentas. Y una persona viene y resulta que no es violenta. Bueno, es la excepción a la regla. O no, déjalo un tiempo y vas a ver cómo es violento. Entonces, movimientos como este de los terraplanistas también desacreditan muchas evidencias y ponen muchas evidencias a favor en función de este sesgo, ¿no? Claro. Sumado a la idea también de que los seres humanos existimos como especie gracias a que nos movemos en grupos. Entonces, si uno dice, capaz que los demás no crean, pero si hay 40, 50 que piensan lo mismo, es mucho más fácil de generar convocatoria. Claro. Tengo una consulta, Jorge. ¿Puede ser que la situación actual que estamos viviendo los argentinos, situación económica, ¿no? La realidad social que tenemos, puede influenciarnos a llevarnos a descreer de un montón de cosas? ¿Puede colaborar, digamos, la realidad social? Yo creo que sí. A nivel, digamos, sociológico y a nivel filosófico hemos atravesado la modernidad como que quedó detrás y muchas de las cosas que dábamos por sentadas han caído. Dentro del plano de la ciencia, inclusive, el hecho de entender que los paradigmas científicos se van, digamos, aniquilando unos a otros, no es que sea un conocimiento acumulativo. Estas cuestiones que se descubrieron principios del siglo XX del tema de la física cuántica, que puso en vereda un montón de cosas que damos por sentadas, también hacen de que esta idea de cisma, de que estamos parados todos sobre una especie de pantano,
se expanda, digamos, a todas las áreas. Ahora, un discutidor que pronto va por la vida refutando, concluyendo en sus propias ideas, diciendo lo que yo digo es lo que debiera creerse o lo que debiera aseverarse, ¿disfruta, digo, hay como un placer interior por hacer eso? Y claro, definitivamente, se afirman sobre todo en una falacia que es la petición a la ignorancia o el principio de ignorancia, que es la idea de decir que algo es válido simplemente porque no se ha demostrado lo contrario. Y si es que se ha demostrado lo contrario, yo podría decir que esa prueba es inválida, ¿sí? De esta idea de que todo queda en el campo de los argumentos. Ajá, bien. Recién el Eso mensaje... también... Sí. Sí. No, continúan. Otra de las cosas también que tenemos que pensar es que estamos rodeados de cosas que son fascinantes y que son fruto precisamente de que el hombre se hizo de la ciencia. Ustedes tienen un celular, estamos hablando ahora, yo estoy a varios kilómetros de ustedes, nos escuchamos, un montón de cosas que nosotros las mantenemos en el plano de las creencias, en definitiva, porque si hubiera una gran hecatombe universal, ni ustedes ni yo sabríamos cómo armar un celular, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, todo termina quedando un poco en el plano de las creencias también, porque no todos estamos formados a nivel científico y mucho menos en todos los campos. Jorge, Entonces, pareciera que todo es discutible. Jorge, ¿cómo estás? ¿Hay una necesidad del ser humano en cuestionar? Sí, ¿Es definitivamente. Dado el hecho del principio de que seamos sujetos autoconscientes es lo que supuestamente nos separa, digamos, de las otras especies, de poder preguntarnos. Claro, claro. Buenísimo. Perfecto. Sí. Cortitísimo, Jorge, pero cortito. Recién lo vinculaban con personas ateas. Los que no creen son personas ateas. ¿Siempre se da así, por lo general, o no? No, definitivamente no. Las personas que no creen, digamos, en una deidad, no necesariamente no creen en nada. Creen en la ciencia, creen en digamos, los constructos que puedan existir a nivel social, creen en la moral, creen en las buenas costumbres, tienen principios éticos. No es que andan, digamos, bollando en el cosmos, dando vuelta como si nada los haciera. Tienen muchas creencias, de hecho. Sencillamente no creen en una deidad. Exacto. Bueno, muchas gracias, Jorge, por este contacto. Te mandamos un beso grande y te Gracias, esperamos George. por el piso en cualquier momento. Bueno, un placer inmenso, les mando un abrazo grande y que tengan buen día. Gracias, abrazo, Gracias. abrazo. Mucha gente se pregunta por qué el nombre de planeta a Es un nuestra nombre querida griego. Tierra. Sí, es un nombre griego. Etimológicamente significa cuerpo errante. Porque digo, estaríamos como dándole letra a los terraplanistas Claro. a pensar, ¿por qué no se llama esfereta? Si dicen que el planeta Tierra es una esfera, y se llama justamente planeta, que suena más a planicie, a plano. El nombre, recordemos que en el pasado todos eran astros. Exacto. Eran objetos celestes y todos eran astros, inclusive nuestro propio planeta, que era uno más de lo que existía en el sistema solar primero, en el Bien. universo luego. Pero había algunos objetos que se movían y se siguen moviendo de manera Sí. particular entre las estrellas porque están mucho más cerca que las estrellas de nosotros, que son los cuerpos del sistema solar. Ajá. Y bueno, en su posición aparente en el cielo y también producto del movimiento de la Tierra en la órbita, todo Sí. va cambiando, cambian las constelaciones, cambian la posición de los planetas, pero los planetas que están cerca y se mueven cambian de una manera particular, formando unos caminos un poquito que parecían azarosos y no lo son. Bien. Entonces, esos cuerpos que parecían errantes fueron bautizados cuerpos errantes y Ok. el término griego que significa cuerpo errante es planeta. Ahí está. Y de allí viene ese Clarísimo. nombre. Perfecto. Beatriz, cortito, recién citaste el tema de la gravedad y me quedé enganchado con algo que dijiste antes, que es esto de que en el espacio enorme que nos rodea no hay arriba ni abajo. No A ver. hay arriba, no hay abajo, el universo no tiene centro. ¿Por qué no se cae la gente que está del otro lado del No planeta? somos un domo tampoco, ¿Cómo te vas a- tampoco somos un domo con paredes. No, de límites, ninguna como manera. El sostienen universo los es terraplanistas. grande, no es infinito porque no tiene una edad infinita, pero no tiene un centro, no tiene un borde y la fuerza que mantiene a todo en movimiento y en las relaciones de distancia es la fuerza de atracción gravitatoria, que actúa a distancia, como todos sabemos, que fue descubierta muy lejos en el pasado solamente viendo caer las cosas al piso y que hoy en día tiene una formulación matemática muy concreta, sabemos cómo funciona y está asociada con la presencia de la masa. Es una característica innata de la materia, la ¿Será gravedad. es cierto lo que me sopla acá Laura Macede de la producción? ¿Será esta cuestión de hablar de infinito que me suena tan gigante, tan incomprensible
que entonces yo tengo que andar buscando una forma de encontrarle más creíble a El la historia. sentido, el cómo. Claro. Mira, en primer lugar hay que tener claro que los científicos nos estamos cuestionando todo el tiempo lo que decimos. Esto, nadie tiene la verdad revelada. La ciencia avanza gracias a que uno va encontrando algunas respuestas a las preguntas, pero siempre lo que va mejorando son las preguntas. Nunca tiene todas las respuestas. Ahora, nuestro colega recién por teléfono dijo claramente, todo lo que nos rodea es producto de la ciencia. Muy mal haríamos en creer que la ciencia es todo una mentira cuando todo lo que nos rodea es ciencia aplicada. Exacto. Entonces, hay algunas cosas que todavía no han sido probadas. El origen del universo. No sabemos cómo fue ese primer instante. Desconocemos el primer instante del universo. Pero nuestro conocimiento llega bastante cerca de ese momento. No sabemos qué pasó en ese instante, pero sabemos cómo la energía se transformó en materia y la materia se transformó en galaxias y estrellas y aquí estamos nosotros. Entonces, de la mano de ese descubrimiento está lo que podemos aplicar, que es todo, los celulares, la tablet, estos materiales que son manipulación de la materia, esto es plástico, es manipulación del petróleo. Ah, me lo vendieron Sí, como sí. otra cosa, bueno. Puedo decirlo más. Voy a hablar con la escenógrafa, perdón. Puedo decirlo, soy el presidente del club de fan de la doctora Beatriz García. La dejamos con un fuerte Gracias, aplauso. Muchas Beatriz. gracias, Beatriz. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.